Buenos días, somos Laura y Daniel, directores de la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Cazón y Las Flores, respectivamente. También integrantes del grupo Crea Escuela Los Fortines. A nosotros nos toca presentarles al segundo disertante, un colega, Ariel Rotondo, es director del Instituto Superior José Manuel Estrada, de Santa Teresa, Santa Fe, asesor de proyectos de innovación educativa, integrante del equipo de diseño curricular para la nueva educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, colaborador en la Dirección Provincial de Educación de la provincia de Entre Ríos. Técnico superior en Administración de Empresas con capacitación pedagógica. En el año 2010, al asumir la rectoría del instituto, inició en la entidad un cambio en la gestión administrativa y a partir del 2015 implementa una transformación en el formato escolar, basada en 3 pilares: aprendizaje enfocado en el estudiante, transparencia pedagógica y administrativa y liderazgo distribuido. Esta experiencia es la que nos va a compartir a través de su charla, Transformación Educativa. La estamos haciendo. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días. Ya empecé mal. Buenos días. Primero, es un honor estar acá en la segunda convocatoria de CREA, porque hace algunos días estuve también en Villaguay, con también más de 300... Sí, anda, muy bien. ¿Listo? No me adelanté porque si no después saben todo lo que voy a decir. Ahí está. Bien, digo que es un honor estar acá y bueno, ya adelantaron la primera, muchas gracias. Maggie, gracias por adelantar el agradecimiento. Bien. Quiero hacer una presentación un poco distinta. Hace algunos meses Clarín nos convocó para hacer un documental. Y realmente, en vez de presentar yo, me gustaría que ustedes vean este pequeño documental. Si lo tienen listo en el control, bien, bárbaro. Adelante, entonces. La sociedad es consecuencia de la educación. La escuela debe ser pensada desde cada una de las personas. Hay una escuela en cada individuo. El país no tiene futuros sin educación. No existe otra fórmula mágica que transforme las sociedades y las haga cada vez mejores. Me crié entre fierros y talleres mecánicos. Abandoné mis estudios secundarios. No estaba demasiado motivado. Me gustaba hacer otras cosas, estar con la mecánica, la electrónica. Hasta que un día gané la quiniela y compré una computadora y empecé a aprender por mí mismo computación. Fue un desafío. Eso me fue apasionando, fui mezclando un poco esto de la docencia con el tema de la informática y la computación, hasta que en el año 98 me decidí a terminar la secundaria. La educación era la misma de la que me había desilusionado en los años 80. Al ser autodidacta en muchas cosas, me parecía que todo el mundo tenía que ser autodidacta y aprender por sí mismo y con sus tiempos y todo esto. La primera vez que entré en esta escuela pensé que iba a ser director y me había focalizado en ser director.
A mí siempre me gustó que estudien los chicos, porque yo no pude estudiar. Yo quedé sola con todos ellos y no podía hacerlos seguir estudiando, así que tuvieron que trabajar, pobrecitas, desde los 13 años. La hermana más grande que tiene ella empezó secundaria y dejó al 3er año porque no sentía ese entusiasmo ni nada que lo motive. Quiero que ella tenga el futuro que ella quiere. Y así que... En mi casa me incentivan muchísimo, más mi mamá. Tengo 7 hermanos más. Trabajan como albañiles, con animales, changas, digamos. Se sienten orgullosos también de todo lo que logro. Yo creo que tendría que haber un cambio en la educación, porque si hay mucha gente que deja de estudiar es porque hay algo que están haciendo mal. Lo que hicimos es frenar y entender que el foco es el estudiante y no lo son los contenidos, ni los docentes, ni siquiera la escuela. Dejar esa escuela tradicional, de esto de tener una clase magistral, tomar una prueba, poner una nota y esperar a ver si pasa de año, no pasa de año, si abandona o no abandona, pero sin hacer nada en el camino. La escuela es consecuencia de la necesidad de sus estudiantes. Nosotros la palabra obligatorio no la usamos en la escuela. Todo tiene que ver con la iniciativa propia. En esta escuela todos aprenden y todos enseñan. Creo que ese es el desafío. Mis clases, nada que ver con lo que se hacía antes, porque no se toman más escritas ni orales. Ahora ya no somos más quien imparte todos los contenidos, sino que somos guía para el estudiante. Se hace a través de proyectos, a través de análisis de casos, y después de allí está en manos de ellos. Ellos trabajan en equipo. Es más desestructurada la clase. Está todo desordenado. No está desordenado, están trabajando. ¿Ven? Eso es una auditoría, lo que están haciendo ellos. Si estaban controlando, se dieron cuenta de un error y está controlando. Bueno. Sí, venimos con los contenidos y todo. Cómo se trabaja va dependiendo del desarrollo de la clase. Me costó aceptarlo, todavía hay cosas que no estamos tan... Es muy nuevo esto. Todo mi curso estaba negadísimo. Primero todo el mundo lo odiaba, por así decirlo, o sea, decía que lo que él estaba haciendo estaba mal. De hecho, mis papás también pensaban lo mismo. Pero después empezaron a ver que lo que Ariel proponía funcionaba, que está funcionando. Es una forma distinta de aprender. Cuando empecé era una chica, digamos, tímida. Sentía que no servía para trabajar en grupo. Me costaba decir lo que sentía, lo que pensaba sobre un tema. Ahora lo digo porque sé que lo investigué, que lo vi con mis compañeros. Vos lo aprendés ahí y aprendés a expresarte más en todos lados. En tu familia, con tus amigos. Me cambió bastante. Ahora me parece que estamos creando más una persona más libre, más independiente, más abierta. Todos salen con un contenido básico que les sirve para defenderse la vida. Ese es el objetivo. La evaluación acá no es un castigo, sino es un llamado de atención. Entonces, la primera competencia que vamos a pensar ahora es la actitud frente a los errores. Jordi, ¿vos qué te pondrías en la primera competencia? ¿Los errores? Sí. Un 4. Un 4, bien. Y me falta Nacho. ¿Nacho? Un 3. Un 3, bien. ¿Todos están de acuerdo con las notas que se pusieron sus compañeros? ¿Les parece justa? ¿Está bien? Bueno, yo también concuerdo. Acuérdense que cuando... Yo ahora no veo otra escuela que no sea de esta manera. Como docente, poder ser un guía para que el chico progrese es lo más lindo que puede ocurrir.
Para mí, sueño con ser médica, con ser obstetra. El año pasado, bueno, gracias a los talleres que hay y eso, mirando células en un microscopio, y me decidí que sí, que lo mío tenía que ver con las células, con el cuerpo y ayudar a la gente, y más a la gente que no tiene para ir a un hospital privado. Tengo el apoyo de la escuela y tengo el apoyo de mi familia. Todas las personas pueden llegar a la educación, a tener un título y a ser profesionales. Lo más lindo creo que es conocer bien a tus compañeros. Yo siento que aprendo más así. Tengo una compañera que pensó varias veces en dejar. Al estar contenida, digamos, por un grupo que trabajaba y que la apoyaba, pudo seguir. Nos ayudamos entre todos. Le hemos dado oportunidades a todos. Y eso que se dice fácil tiene una consecuencia social que es infinita y potenciadora. Y creo que ahí se está dando el cambio más importante. La sociedad no está preparada para el éxito en la educación. A nosotros se nos ha convertido en un nuevo desafío esto de que los chicos estén terminando todos el último año de estudios, porque tampoco el mundo del trabajo y el mundo de los estudios superiores están preparados para recibirlos. Es el punto de inflexión, tenemos que ayudarlos a seguir o algunos caerán. La escuela debe apostar por sus alumnos y el gobierno debe apostar por sus escuelas. Formar a nuestros adolescentes para que piensen también en un mañana distinto. Estamos con la presentación. Les digo la verdad, no dejo de dejar asomar una lágrima cada vez que lo veo, es porque simplemente siento que el ejemplo de una escuelita, de un pueblito que pueda quizá hacer nacer en alguna adolescente el pensamiento de que yo quiero llegar para ayudar a los demás, creo que es fundamental. Creo que si logramos esto en uno solo, hemos cumplido la tarea. Ahora viene la parte un poco más aburrida, es ver cómo lo hicimos, pero no cómo lo tienen que hacer ustedes. La idea es qué hay que hacer. Esta era nuestra escuela al principio. Yo no quiero molestar en lo que vean, pero el 55% de nuestros chicos terminaban y el 45% abandonaba, en los mejores casos. De ellos solamente el 34% lo hacía en tiempo y forma, los otros lo hacían muchos años después. Estuvimos 5 años pensando qué teníamos que hacer. Yo estuve 9. Parece que los tiempos en educación tienen que ser de un día para el otro, pero hay un proceso que indefectible tenemos que hacer y es pensar. Empezar precisamente quiénes somos para saber quiénes queremos ser. Nadie de nosotros puede emprender un camino si no sabe desde dónde comienza. Es el principio, el camino que se marca. Primero teníamos que pensar que todo lo que íbamos a hacer era legal. Legal, a ver, tenía que ver con la normativa, tenía que ver las materias, tenía que ver las notas, tenía que ver los horarios, tenía que ver el cumplimiento de los docentes. 5 años caminando por el vértice, por el borde de la normativa. A ver, ¿hasta dónde podíamos llegar? El segundo punto, voy mirando porque tengo muy mala memoria. El segundo punto tiene que ver con la optimización de recursos. No podemos esperar que nadie nos regale nada. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y somos lo mejor con lo que mejor tenemos. Después si vienen cosas, bárbaro, pero
primero arreglemos la casa. El tercer punto es la flexibilidad. ¿Para quién educamos? Una educación, lo dijo bien Axel, ¿para todos igual? ¿Una educación para todos? Teníamos que hacer una educación lo más flexible posible que sirva para todos, que sea útil para todos, que sea significativa para todos. Eso tiene que ver con la universalidad. ¿Pero por qué universalidad? Porque nosotros sabíamos, y nuestro objetivo principal era que todos los chicos del pueblo empiecen y todos los chicos del pueblo terminen. Todos. Nosotros no sabíamos qué pasaba con casi la mitad de los chicos que empezaban. Y la mitad de los chicos tampoco empezaban. O sea que 70% de los chicos de nuestra localidad no sabíamos qué era de ellos. El concepto de mejora continua. El mundo cambia. Tenemos que hacer algo que nos sirva y que vaya mejorándose permanentemente. Dejo el de oportunidad para el final. La utilidad. ¿La escuela sirve, la escuela secundaria, sirve para la universidad? ¿Es funcional a la universidad? ¿O debemos pensar en una escuela que sirva para que los adolescentes puedan empezar a construir su proyecto de vida, desarrollar su vocación y ser seres autónomos en base a la responsabilidad del trabajo y de la relación con los demás? ¿Cuál es la funcionalidad y la utilidad de la escuela secundaria? En donde no solo los chicos abandonan la secundaria, sino que abandonan las actividades culturales y deportivas también durante la secundaria. Los chicos no abandonan, nos abandonan y se abandonan en muchos casos. Y el último tiene que ver con la oportunidad. ¿Cuándo hacer un cambio? ¿Cuándo se debe hacer un cambio? 5 años lo pensamos. 5 años me comí las ganas de comenzar a hacer el cambio. Y lo hice en agosto del 2015. Porque sabía que el cambio cultural iba a ser muy fuerte. Entonces digo, si lo hago en marzo, me tengo que aguantar todo el año. Entonces lo hago en el último trimestre y me aguanto 3 meses. Pero el cambio hay que hacerlo. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Primero, revalorizar la función docente. El principal, se habla de aprendizaje centrado en el estudiante. Nosotros no creemos en ese concepto. Nosotros creemos en aprendizaje centrado en el docente y enfocado en el estudiante. El docente es el principal protagonista para nosotros del proceso educativo. ¿Y cuáles son sus 3 funciones? No lo digo como una verdad, lo digo como la experiencia en nuestra escuela, que quede bien en claro. Motivador, guía y validador. En este motivador obviamente teníamos un desafío. ¿Qué hacíamos con los contenidos? ¿Le damos cualquier cosa? ¿Por qué no lo reciclamos? ¿Por qué no decimos, qué es básico? ¿Qué es importante y qué es necesario de todo este contenido? Básico tendrían que saberlo todos. Es algo que permite después emprender nuevos aprendizajes. ¿Qué es lo importante? Es lo que me afecta. Lo que parte de mis necesidades, de mis inquietudes, de la sociedad que me rodea. ¿Y qué es lo necesario? Y bueno, necesario no es para todos lo mismo. Algunos pueden necesitar algo y otros no. Entonces, así dividimos, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad, no tanto, nuestros contenidos.
Y después utilizamos en este rol de motivador todo lo que tiene que ver con cultura de pensamiento, las rutinas de pensamiento, estrategias que tienen que ver esto de despertar en los chicos algunas curiosidades e inquietudes. Y en este proceso revalorizamos también los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Después un trabajo de guía. Este trabajo no lo hace solo, lo hace a través del trabajo colaborativo y los guía en el trabajo en equipo y cómo organizar sus tiempos y sus espacios y sus tareas, y también la tutoría entre pares. El docente utiliza a otros estudiantes mucho más avanzados y con habilidades para que haga el trabajo de docente junto con él. El tercer punto tiene que ver con el validador. Alguien tiene que validar los aprendizajes. Y nosotros, perdón por la mala palabra de competencias de hoy, empieza con C igual, en donde se habla de capacidades, nosotros nos gustó siempre la palabra competencia y el concepto competencia. No voy a profundizar. Ahora, todas estas funciones se interrelacionan entre sí. La función de motivador se une con la de guía. ¿Y qué hace el docente? Los incentiva a que investiguen, a que busquen en distintas fuentes, a que llamen a especialistas que pueden explicar algunos temas mucho mejor que el docente, que tengan experiencia, hagan experimentos, que salgan a la calle y que trabajen también en proyectos, casos, análisis de casos, retos. Después tenemos la unión de la función del motivador y el validador. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se ponen en común los conocimientos. El docente lo que hace es precisamente validar esos conocimientos. No es un espectador del que, pase a dar la lección, sino lo que hace es incentivar ese proceso de puesta en común también. Obviamente, pueden hacer productos finales, hay un ejercicio feedback, hay presentaciones que hacen los chicos. En un momento del video se ven que ellos están colocando las mesas y las sillas alrededor junto a las paredes. Estaban preparándose para una puesta en común. Las puestas en común pueden ser de distintas maneras, pero algunas tienen que ver con esto de poner en juego los conocimientos y compartirlo con los demás y ver quién lo hubiera hecho mejor, qué le parece que tendrían que haber profundizado más, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está la función de guía y validador. Para eso utilizamos rúbricas, tenemos un proceso, ahí dice CIPEC, que es el Sistema Integrado y Permanente de Evaluación y Calificación por Competencias. Es un software que incluso lo vieron en un momento, en donde se muestra el final nada más, que pone la nota del docente, pero hay un proceso de validación, como digo, y es de forma permanente. No tenemos la prueba al final del trimestre, en ningún momento el docente pone la nota del trimestre, sino que lo hace en un proceso desde el primero al último día. Por eso nadie está con los pelos parados los últimos días de los trimestres y mucho menos el último día antes de cerrar las calificaciones finales. Todo esto lo que hace es lo que nosotros llamamos los espacios para el aprendizaje activo. Digamos que todos los contenidos se vertebran en estos espacios para el aprendizaje activo. Acá tenemos precisamente este modelo de selección de contenidos, en donde nosotros decimos que los espacios de aprendizaje activo están compuestos por los que son básicos, como les expliqué antes, contenidos que creemos básicos, y los que creemos importantes. Si quieren, después me preguntan cómo hacen los docentes para definir esto. Y después, en los contenidos necesarios, que son no para todos necesarios, sino para algunos, lo que tenemos es toda una estructura en el horario que constituyen los espacios para la potenciación de los aprendizajes. Acá tiene mucho que ver con esto que les digo de las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. Los espacios para el aprendizaje activo son multidisciplinares, tenemos 6 núcleos temáticos, no tenemos materias. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un núcleo temático y de ahí imaginen ustedes que
hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo como cuerpo en sí, cómo funciona, pero también con el cuerpo, a ver cómo lo veo yo, cómo lo utilizo, para qué lo utilizo. Son graduados, significa que los chicos de primer año tienen su espacio en nuestro cuerpo o no. Los de segundo pueden volver a tener nuestro cuerpo con otro nivel de desarrollo y así hasta el último año. Son 6 núcleos temáticos, como les digo, y son obligatorios. Todos tienen que pasar por esta instancia del trabajo en equipo, de investigar, validar sus aprendizajes. Y por el otro lado tenemos los espacios para la potenciación de los aprendizajes. En esto lo dividimos en 3 partes. Estos son disciplinares, significa que, por ejemplo, se da teatro, se da lectura, escritura, folclore, química, física, matemática, derecho, contabilidad. Son no graduados, ¿qué significa? Que los chicos desde el primer al último año pueden ir a esos talleres. Esto potencia los aprendizajes de los integrantes del mismo equipo cuando van a los espacios del aprendizaje activo. El que va a un taller de matemática, obviamente, lo que hace es volver a su espacio graduado y potenciar con sus conocimientos el trabajo de equipo. Y son electivos, los chicos pueden elegir a qué espacio pueden ir. Y están divididos en 3 partes, como les decía. Los primeros son lo que nosotros llamamos TIAP, talleres intensivos para el acompañamiento de la vocación. Lo que llamamos, ahí por ejemplo tenemos derecho, matemática, etc. Lo que llamamos EPIC, espacio para la participación, la innovación y la creatividad. Tenemos teatro, funciona ahí el centro de estudiantes, ajedrez, etc. Y después tenemos los espacios para el acompañamiento de las trayectorias pedagógicas. ¿Quiénes están en esos espacios de acompañamiento de las trayectorias pedagógicas? Los chicos que necesitan seguir desarrollando habilidades de los espacios para el aprendizaje activo. ¿Y ahí quiénes están? Están chicos que pueden hacer de tutores, están los docentes que le dan actividades para que desarrollen. Y además hay un detalle que tiene que ver con quién puede estar en cada uno de estos espacios. Y por lo general, en el primer año, decimos que los chicos tienen que pedirle permiso, si se quiere, para hacerlo más fácil, pero en realidad es un acuerdo que hay entre partes, tienen que acordar con su docente salir del espacio de la trayectoria pedagógica para ir a un EPIC o a un TIAP. Pero mientras más va avanzando, al final son los adolescentes los que tienen que hacer un acuerdo con el espacio de TIAP o de EPIC. Nosotros hacemos acuerdo absolutamente en todas las situaciones en la escuela. No hay situación en la escuela que no sea cara a cara y las decisiones no se toman jamás unilateralmente, siempre se toman de acuerdo con otro integrante, ya sea un par, un docente o incluso yo mismo. Algunos datos: el 85% de los chicos de quinto año del Aprender 2017 dice que se interesa por los temas que se dan en la escuela. Nosotros consultamos permanentemente a los chicos, el 89% de todo el colegio tiene definido qué va a continuar haciendo cuando termine la secundaria. No solamente si va a estudiar o trabajar, sino de qué piensa que va a trabajar y qué piensa que va a estudiar. Yo quiero ser médico. A ver, Luisina estaba en quinto año, ya tiene definido que va a ser médica y obstetra y que además va a ir a un hospital público para ayudar a los que no tienen dinero y los que no tienen obra social. Y paralelamente, como no tenemos prueba, tampoco tenemos examen. Y creamos un programa permanente para el acompañamiento y la recuperación de trayectorias educativas. Es un programa permanente porque, aliado con el sistema de evaluación,
lo que permite es detectar en cada momento cuáles son las necesidades de cada uno de los estudiantes, de manera individual. Entonces, estos chicos ingresan a este programa y este programa se compone por estos espacios para la potenciación de los aprendizajes y a la vez se compone también por un proceso mucho más intensivo que se da en todo diciembre, en todo febrero y en parte del mes de julio. Entonces los chicos obviamente recuperan sus aprendizajes durante todo el año. ¿Qué logramos con esto? Primero, desde el 2010 al 2018, casi 30% de aumento en la matrícula. Casi el 100% de los chicos de la localidad va a nuestra escuela y casi el 100% de los chicos, el 94% termina en la escuela. Ese 6% está compuesto por 4% de pases y 2% de abandono. Y el 2% de abandono se da en los estudiantes que se anotaron y no fueron a la escuela. O sea que estamos en el 100% de promoción de nuestros estudiantes. Hace un par de años, 3 años creo, 3, no 2, en ocasión del acto de fin de curso, en lugar de nombrar a los chicos que estaban en el escenario, nombré a los chicos que no estaban, y eran más. Cuando los chicos escucharon los nombres, reaccionaron de todo lo que había no pasado en la escuela. Estos son nuestros números del 2007 a 2018, acumulados, o sea, en el último sector vemos los chicos, todos los chicos que fueron a la escuela, entre 2007 y 2018, pasamos de un 20% de egresados sin materias a un casi 60% de egresados sin materias. Eso significa, como digo, casi el 100% en este momento. ¿Cómo es la evaluación por aprendizajes? Ustedes vieron que hay un software, nosotros desarrollamos un software, nuestra escuela está informatizada al 99,9%, solamente tenemos libro matriz y libro de exámenes, después lo demás está todo digitalizado. El software que hace transformar lo cualitativo en cuantitativo. Tenemos 4 niveles de aprobación, no existe nivel de no aprobación. Quien es responsable de que aprueben es el docente y su intervención. El primer nivel de aprobación, de aprobación, pero no significa, primer nivel de logro, pero no significa de aprobación, es cuando el estudiante entiende que necesita ser ayudado por alguien para aprender. El segundo nivel es cuando lo ayudan y está aprendiendo. El tercer nivel es cuando ya no necesita que lo ayuden. Y el cuarto nivel es cuando ayuda a otro a que aprenda. Eso significa que el sistema de aprendizaje potencia hacia arriba y permite que los logros sean compartidos. Y no podés tener la mejor calificación si no compartís con tu conocimiento con los demás y tus habilidades con los demás. Esto a nosotros nos significó el cambio cultural más crítico en la escuela. Chicos que memorizaban y sacaban 10 pasaron a sacarse 7 u 8. Chicos que no aprobaban una materia pasaron a sacarse 7 u 8. Luisina era una chica que no habló durante 1 año y medio en la escuela. Y el otro día cuando le dije, ¿querés ser protagonista del documental de Clarín? Dijo sí. No lo pensó. Tenemos chicos que tuvieron 3, 4 años sin conocer su voz. Y hoy son protagonistas en la escuela. Lo dijo ella. Yo era una chica muy tímida. Es que si nosotros como docentes no empezamos a trabajar con cada uno de ellos, empiezan y terminan como son, no como quieren ser. Si no les enseñamos a descubrir cuál es su principio, qué es lo que valen,
después no van a nunca conseguir hacer lo que quieren ser. Y ellos lo dijeron muy bien, tanto la madre como ella. Tenemos una serie de criterios que durante 3 años, así como seleccionamos las 6 materias que tenemos, también estuvimos 3 años escribiendo todos los días lo que hacía cada docente en su aula. Escribía, ¿qué quiero que aprendan? ¿Cómo voy a querer hacer que aprendan? ¿Qué voy a evaluar de ese aprendizaje? ¿Y cómo me fue? Todos los días durante 3 años lo escribimos. Conocerse es fundamental, no son los datos estadísticos y fríos, es el conocimiento de uno mismo. Y todo se compartía con los demás. No les voy a explicar el modelo, el sistema, el algoritmo para hacer las notas, pero sí entiendan que no es lo mismo levantar una silla ni resolver un ejercicio matemático, ni adquirir habilidades para seguir aprendiendo ante nuevas situaciones. ¿Cuáles son las características de este sistema de evaluación? Primero, el error es parte fundamental, no dice fundamental, pero el error es parte fundamental del aprendizaje. Equivocarse es mejor que acertar. El 80% del tiempo vivimos equivocándonos porque estamos aprendiendo. Pero si no sabemos y no analizamos en qué nos equivocamos, no vamos a aprender más. Y obviamente no vamos a aprender nunca todo lo que se tiene que aprender. Entonces el error es presente permanentemente en nuestras vidas. Cuando elegimos una comida, cuando decidimos cruzar la calle, cuando decidimos mirar o no mirar a otra persona. Lo vimos como proceso permanente, es una construcción colectiva. Nosotros nos reunimos colectivamente para definir cómo van a ser esas evaluaciones. Por ejemplo, si el primer año decimos, los chicos usan celulares y toman mate, vieron ahí, ¿no? Y lo estuvieron viendo de fondo. Si nosotros decimos, bueno, el primer año vamos a evaluar el uso del celular, por decirle algo polémico. Si llegamos al 5º año y estamos evaluando el uso del celular, algo está funcionando mal. ¿Se entiende, no? Si en primer año evaluamos cómo levantar una silla y que el salón quede lindo, o sea, levantado y en orden, no para que quede lindo y para decir que no ensuciamos, sino para que la portera trabaje menos y pueda limpiar otra cosa. Cualquier acción que se realiza tiene consecuencia en otra persona. El otro día vi un video que era viejo y no lo había visto nunca, 10.000 personas hacen falta por lo menos para hacer un lápiz. Nada es individual. Todo es colectivo. Obviamente hay en ese proceso un acuerdo entre pares, como les digo. Los chicos en el mismo proceso de evaluación se produce autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Cada estudiante dice lo que piensa que logró. Los demás estudiantes del equipo ponen en telejuicio eso o no, o lo aprueban, y el docente valida esas decisiones. Y si hay alguna cuestión que no están de acuerdo, se ponen de acuerdo cómo van a hacer para seguir mejorando ese aprendizaje. Y cuando los logros se obtienen, el docente lo que hace es decir, bueno, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Hay una etapa también que tiene que ver con el reconocimiento de los logros. Nosotros no promediamos las notas. La última nota es la que vale. El último logro, yo logré ser esto y ese en este momento soy. ¿Qué quiero lograr ser ahora? No se promedia lo malo que era antes con lo bueno que era ahora y me da más o menos bueno. Y la relevancia de cuándo evaluar, cómo evaluar, quién va a evaluar y a quién vamos a evaluar. Nosotros nos decimos, puede ser que se dé algún día y decir, bueno, hoy hay coevaluación, pero también puede ser que digan, bueno, nos reunimos este equipo para trabajar sobre la evaluación de este criterio. ¿Por qué? Porque veníamos trabajando con un acuerdo y llegó el momento de poner evidencia a esos logros.
Y, como digo, este papel de docente como validador, como autoridad, pero no autoridad de la verdad, sino como autoridad de educador. Estos son no están los números, pero son los resultados de aprender en lengua y matemática. No me interesan mucho, pero siempre me lo preguntan. Nuestros resultados son los de amarillo, los de rojo son de la provincia de Santa Fe y los de azul son los de a nivel país. Y todo esto tiene que ver con si se quiere, el aprendizaje enfocado en el estudiante. Ahora, hay dos puntos fundamentales que tienen que ver con el modelo de gestión también. Hoy es sábado. El martes, como le dije, fui a Villaguay. La escuela funciona igual. Este cambio de modelo de gestión de un docente que está en el mundo, como debería estar la escuela, y no encerrada en habitáculos rectangulares muchas veces, rectangular la escuela, rectangular el aula, rectangular el libro muchas veces, no digo siempre, pero debe haber esto, digo, la escuela funciona igual, hay una visión compartida, sabemos a dónde vamos, porque sabemos quiénes somos y sabemos dónde queremos ir. Lo digo siempre, tenemos ese concepto de libertad que es decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Y este rol de director también, que es capacitador, que no convoca una reunión para ver cuáles son los problemas, porque eso se hace todo el año, permanentemente. Entonces el docente, cuando convoca para seguir mejorando, digo ahí, como motor inspirador de un proceso de cambio permanente. El motor de gestión educativa no debe parar nunca. Por más que haya horas de clase y horas de una materia y otra, el motor debe seguir funcionando. Y el docente es docente hasta la muerte. Y es educador hasta la muerte. En este sentido también lo habló Axel, del liderazgo distribuido en algún momento, ¿no, Axel? Sí. Nosotros sabemos que autonomía no es hacer lo que quiera cualquiera, sino hacerlo a través de esa responsabilidad que me da la relación con el otro. Esta autonomía de decidir con el otro y que empodera a cada uno de los integrantes de la comunidad. Y un concepto también muy importante es la información. Nosotros, como tenemos todo informatizado, tenemos la posibilidad de tomar decisiones casi en tiempo real. En cada momento los padres saben en qué lugar de avance están los chicos, los docentes saben lo que hacen sus colegas y lo comparten, y yo sé absolutamente todo. Hacemos muchas encuestas, cada 2 años evaluamos el clima escolar, la relación entre los chicos, qué es lo que hacen fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Y después hay un concepto de transparencia que para nosotros es fundamental. Nuestras reuniones de personal se hacen con el centro de estudiantes y los delegados de curso. 100% de las reuniones. Solamente las reuniones de capacitación se hacen sin estudiantes. No concebimos otra forma de tomar decisiones que no sea con los estudiantes, porque nos aceleran los tiempos. Nos acelera el tiempo de probar a ver qué pasa, porque traemos al sujeto de aprendizaje a la reunión y sabemos lo que va a pasar antes de que pase, porque lo discutimos con ellos. Entonces todo esto que nosotros vimos, nos permite tener un tiempo valioso y que nosotros incluso hemos cambiado el nombre de recreo por espacio de encuentro, en donde nos encontramos con nuestros estudiantes, nos encontramos con nuestros colegas y nos encontramos principalmente con nosotros mismos.
Bueno, gracias Ariel por compartir tu experiencia y no sé si alguien quiere hacer preguntas. Le paso el micrófono a Tomás. Hola Ariel. Hola, ¿qué tal? La pregunta es, ¿cómo fue el proceso de adaptación de todo el equipo a este cambio? Y Siempre lo digo. incluyendo también, perdón. No me haga muchas preguntas. No. Digo, incluirme en la respuesta también Sí. en la inspección. Los inspectores. Dos respuestas muy sencillas. La primera, hay un poder de coacción que se produce secuestrando primero perros y gatos. O sea, los docentes que no estaban alineados con esto, primero les secuestrábamos el perro, que era más fácil, después el gato si tenía, y con los hijos, bueno, última instancia. Realmente, durante 5 años estuvimos viendo y analizando quiénes éramos. Cuando uno descubre quién es, les digo la verdad, y quién es como educador especialmente, quién es, no cómo es, sino quién es, cuál es su raíz. Les quiero decir una cosa, yo no soy el director del Instituto Superior José Manuel Estrada de Santa Teresa. Yo soy un ex mecánico, nacido en un pueblito del sur de la provincia de Santa Fe, que abandonó 14 años los estudios y después se decidió a cambiar algo. Ese soy yo, no soy el educador. Entonces, cada uno de ustedes, cuando descubre quién es, está al servicio del otro. Es ese punto, simplemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los directores? Ayudarlos a descubrir quiénes son. Si yo todos los días les pido, les mando una circular, que tienen que hacer esto, que el acto, que les distribuyo los actos, yo no distribuyo los actos y los profes se ponen de acuerdo que no es. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué ejercer esa presión permanente sobre las acciones? Y que mañana tenemos la jornada de ESI y toda la provincia, todo el país haciendo la jornada de ESI. Si mis tiempos son distintos y mis realidades son distintas. ¿Y por qué? A veces nos dicen, ojo, no saquen fotos en la escuela porque se va a armar, hagan una nota. Después mandan de inspección, mandan una nota diciendo, mañana actividad tal, manden fotos de la actividad. O les dicen, tienen que pedir un año antes una autorización para ir a la plaza. Y después le dicen, mañana actividad en la plaza. Entonces, a ver, pongamos en orden esto. A ver, la realidad nos pasó de largo. No le dejamos usar un celular al chico y el chico viene con celular a la escuela. No le dejamos salir a la escuela y el chico viene de afuera de la escuela. A ver, ¿qué lo materializan ahí? ¿Qué hay? Entonces, estas cuestiones que contestan eso en alguna manera, que tienen que ver con revalorizar, realmente revalorizar la función docente, que es lo que tenemos que hacer. Porque la escuela sin docentes no funciona. Puede funcionar perfectamente sin directores, pero sin docentes no funciona. Son ellos los que ponen la cara todos los días. Y el director, a veces en su afán de controlar, lo que hace es transformar la realidad. El director que va al aula transforma la realidad del aula, cuando puede saber la realidad de millones de formas no intrusivas. Entonces, estas cuestiones son fundamentales. Cuando uno deposita, como digo ahí en el video, si el gobierno depositara en las escuelas su confianza y las escuelas depositaran a través de los directores su confianza en los docentes y los docentes en las familias, entonces esto sería muy distinto. Entonces, no hace falta que yo convenza a un docente. El docente se convence porque es docente, porque ustedes lo tienen en la cabeza eso. Un día me preguntaron, Ariel, ¿vos crees? Me dijeron, Rotondo, ¿usted cree? Ariel, ¿vos crees que esto va a cambiar? Y le dije, sí. ¿Y por qué me lo decís? ¿Qué estás viendo? Es que vos me lo preguntaste. Entonces, si ustedes están acá es porque esto va a cambiar. No hay ninguna duda que va a ser así. Y la segunda pregunta, que no me la acuerdo,
Te dije que no me haga 2 preguntas seguidas. ¿Qué era? Los inspectores. Ah, con razón no me la acordaba. Llamé por teléfono un día a mi supervisora, ya son supervisores, y le dije, Laura se llama, le dije, Laura, durante un año no te quiero ver en la escuela. Y ella me dijo, ¿por qué? Digo, porque voy a cambiar el modelo pedagógico. Ya había hecho un cambio en el modelo administrativo. Le dije, bueno, vos viste lo que hicimos en la administración de la escuela. Bueno, yo voy a encarar esto y yo no quiero que vos me preguntes nada porque después te tengo que empezar a presentar informes de lo que voy a hacer y todo esto y al fin no lo voy a hacer. Entonces, no quiero que vengas durante un año. Al año exacto, se ve que lo tenía anotado, se vino con 3 supervisores más. Vio lo que estábamos haciendo y realmente, a ver, tengo que decirle que ella confió en nosotros. Y eso es un valor más allá de cualquier otra acción que pueda haber hecho. Eso de respetar el trabajo de los demás es fundamental. Así que bueno, eso es lo que hice. Después, cuando me preguntaban, Ariel, ¿ustedes dan todos los contenidos? Los inspectores preguntan eso también. Entonces yo le decía, ¿por qué no le preguntan los demás? Entonces, cuando 2 o 3 veces pasaron que me hacía esa pregunta, después obviamente nunca más me preguntó nada. Y le muestro los resultados. Todo esto acá, yo permanentemente se lo muestro a ella. Y bueno, incluso nuestra escuela es muy transparente, todos estos datos están en nuestra página web, así que lo pueden ver todo el mundo. Bien, gracias. Sí. Ariel. ¿A dónde? Levante la mano. Acá. Ah, acá cerca. Sí. Bien. La educación es fundamentalmente emancipadora y nosotros formamos sujetos sociales. ¿Nos podés detallar un poquito las características de ese pueblo que nombraste varias veces, sobre todo con sus distancias a grandes centros urbanos, qué nivel de aislamiento tiene? Y lo otro, vos decís que esto, hablaste 2016, 2017, 18, 19, pero digo, seguramente estos jóvenes van a tener impacto en esa sociedad, ¿qué comunidad? ¿Qué está esperando esa comunidad de este cambio? Porque me dijiste que todos los jóvenes van a esa escuela. Todos los jóvenes de esa comunidad van a esa escuela. Sí. Hay un impacto esperable, posible, demandante, no sé. Sí. Primero, creo fervientemente que la educación debe ser contracultural. La educación debe cambiar el mundo. Y la educación secundaria especialmente, que surgió como una forma de mantener la élite y la clase social, se transformó luego en una transmisora de academicistas, libros, bueno. Hoy no tiene lugar. Hoy necesitamos tener jóvenes que sean autónomos, que puedan decidir, lo repetí varias veces, puedan construir su proyecto de vida y puedan no cambiar la realidad, mejorar la realidad. O sea, la escuela tiene que estar basada en eso y tiene, repito también, tiene que tener confianza en esos estudiantes que lo van a hacer. Tiene que confiar en ellos y tiene que aportar herramientas para desarrollar en eso estas cosas que vimos, que estamos cansados de escuchar. Creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, innovación, colaboración. A ver, en eso tenemos que centrarnos. Si utilizamos los contenidos hoy, los datos, la información que existe, utilicemos de la mejor manera eso. O sea, no es que transmitamos cosas que están transmitidas. Ya está, esa etapa terminó. ¿Fue buena en su época? Sí, porque el mundo necesitaba eso. Pero cuando empezó la comunicación y las tecnologías, hacer esta globalización que, a ver, no es la misma globalización que vimos en el primer momento, que hoy ya es una globalización virtual. Entonces, si no trabajamos en eso, obviamente no vamos a conseguir un agente de cambio. Y el segundo punto, está el mundo menos la Argentina, menos Santa Teresa en el sur de Santa Fe, preparado para recibir a estos chicos? No. La Argentina no está preparada para recibirlos.
La Argentina no tiene una alianza verdadera entre la educación, la empresa y el gobierno. Y esto es fundamental. Y yo me alegra que CREA, como otras instituciones, pueda tomar iniciativa en esto. Hace 3 días estuve en la Cámara Argentino-Alemana con un sistema dual que es éxito en Alemania, que puede hacer que nuestras comunidades devuelvan productivamente todo lo que se invierte. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esas cosas? ¿Por qué no? Yo fui a Finlandia y en una escuela entro y había una pared llena de cartelitos de publicidad de empresas que apoyaban a esa escuela. Y acá parece que fuese mala palabra. La empresa, no digo el mercado, porque si nosotros como escuela no lo hacemos, si nosotros como gobierno no lo hacemos, si nosotros como empresa no lo hacemos, es el mercado el que hace lo que nosotros no queremos hacer. El mercado es otra cosa. Entonces, estas cuestiones creo que son fundamentales. Y esto es repensar la educación. Es repensarla. Listo, lo que existía no va, listo, no va. No va, pero este convencimiento también tiene que salir del mismo seno de la sociedad. El padre, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que también que hacer una docencia con los padres. Porque los padres no pueden decirle, vos no aprendiste nada porque no leíste 3 hojas en el libro porque no te llevaste tarea a tu casa. Los padres tienen que decir, a ver, ¿qué es lo que aprendiste hoy? ¿Qué hicieron hoy? ¿Eso les sirvió para tal cosa? ¿Para qué? Empezar a plantearse la educación desde el mismo seno, la educación que es la sociedad. La escuela no puede ser pensada de otra manera que no sea como sociedad y como transformadora de la sociedad. Entonces, ese es el punto nuestro. ¿Que nos trae muchos problemas? Les aseguro que sí. Les aseguro que sí, y obviamente que va a ser así. Porque los cambios son difíciles, pero más difícil es enfrentar a aquel que no quiere cambios, que no le convienen los cambios, y que son muchos. Son muchos. Y nosotros tenemos que crear esa cultura de cambio en nuestros estudiantes, no esa cultura de persistir en el exitismo, en tomar una prueba y poner de abanderado que mejor nota tiene. Eso tenemos que olvidarnos de eso. Y a veces los gobiernos cometen errores. Por ejemplo, 2 estudiantes de física, está bárbaro. Pero para algunos que no tienen ni qué comer, el ejemplo de 2 estudiantes de física que se fueron a Dubái no significa absolutamente nada porque no saben. Hay chicos que no pueden dormir en su casa porque la mamá es prostituta y no lo deja dormir en la casa. Y hay 10 grados bajo cero y están en la calle. O van a la casa y le mataron al hermano. O tuvo 5 padres y no sabe quién es el real. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Y si no lo hacemos, hemos perdido una oportunidad. Y Argentina realmente está cansada de perder oportunidades. Me parece que este es el mundo que nos merecemos hoy, pero el que tenemos. O sea, nos debemos, quiero decirlo bien, esto es lo que tenemos porque lo hicimos nosotros. A ver, no le echemos la culpa a nadie, cambiemos. Perdón. Pero cambiemos.